buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a esta cuarta Bienal Latinoamericana de Infancias, Niñez y Juventudes, Desigualdades, Diversidad y Desplazamiento, y más concretamente a esta mesa que se ha denominado Educación para la Diversidad, Reflexiones, Retos y Oportunidades en el Contexto Latinoamericano. De antemano, pues infinitas gracias por su asistencia, por aceptar esta invitación. Es importante mencionar que el objetivo de este espacio, de esta mesa, es reflexionar acerca de las innovaciones para la atención educativa con calidad para la diversidad humana, etnia, género, lengua, cultura, ritmo de aprendizaje, historia, nacionalidad, identidad y orientación sexual, condiciones socioeconómicas, políticas e ideológicas, así como analizar las transformaciones para la democratización de los espacios educativos a fin de establecer relaciones equitativas de convivencia desde las actitudes, valores y comportamientos ante las diversas expresiones de diversidad, lo cual supone la disminución progresiva de la desigualdad social. Ese es como el objetivo general de este espacio, de esta mesa. El orden que vamos a llevar a cabo en este espacio académico es el siguiente. Inicialmente, pues una presentación del equipo que compone esta mesa a cargo de la profesora Diana Acosta y las orientaciones generales de la mesa. En segundo momento, pues vamos a hacer la presentación de las ponencias. En tercer lugar, una ronda de preguntas y al finalizar, pues, de todas las presentaciones, pues la idea es que ustedes vayan consignando las preguntas, los comentarios, una vez pues cada ponente participe. Y finalmente, pues unas conclusiones a cargo de la profesora María Isabel Plata. ¿Listo? Entonces, pues le voy a dar la palabra a la profesora Diana Acosta para que haga la presentación del equipo. Bueno, muy buenas tardes para todos. De verdad que es muy grato tener la participación de todos ustedes en nuestra mesa. Este evento pues ha sido muy anhelado desde el año pasado, desde inicios de febrero todos emprendimos participación también para poder estar aquí. Pues bueno, ya hoy es un hecho, es una realidad. Toda esta semana estamos en diferentes eventos que nos han movilizado en la reflexión en torno a las infancias y las juventudes. Entonces, sean todos bienvenidos. A continuación, nosotros nos vamos a presentar, somos el equipo que está a cargo de esta mesa, de nuestra mesa centrada en la educación para la diversidad, reflexiones, retos y oportunidades en el contexto latinoamericano. Dentro de las preguntas movilizadoras que tenemos y que vamos a generar un espacio de discusión, de reflexión a partir de esta jornada de hoy y el día de mañana, tenemos dos preguntas movilizadoras en la mesa. La primera pregunta está relacionada con qué innovaciones educativas y pedagógicas se llevan a cabo en Latinoamérica y el Caribe en cuanto a su pertinencia para la atención educativa con calidad para todos. Y la segunda pregunta movilizadora, cómo se implementan las apuestas educativas en ámbitos escolarizados, no escolarizados y comunitarios dirigidos a la diversidad humana manifestada en etnia, género, lengua, cultura, ritmos de aprendizaje, historia, nacionalidad, identidad, orientación sexual, condiciones socioeconómicas, políticas e ideológicas. La intencionalidad es pues tener este espacio para dialogar en conjunto, para seguir construyendo. Mi nombre es Diana Jennifer Acosta Pineda, soy licenciada en Educación Especial, hago parte del equipo de maestros de la Universidad de San Buenaventura del programa de Educación Infantil. Tenemos también al profesor Gerardo. El profesor Gerardo Ramírez va a tener la posibilidad, hoy va a estar presentando una ponencia muy interesante que nos va a permitir también articular y reconocer las posibilidades en conexión con la filosofía. Y tenemos también a la profesora María Isabel Plata, quien es artista y pues quien nos va también a generar y a movilizar reflexiones a partir de todo lo que implica la diversidad desde una mirada también artística, desde una mirada que nos permite entender los diversos lenguajes. Entonces, María Isabel y Gerardo, gracias por haber aceptado esta posibilidad de ser parte de esta mesa. Cualquier duda, inquietud, se van a poder también contactar con los dos colegas para que podamos aprovechar al máximo esta mesa y que sea muy provechosa y de grandes conexiones con ustedes. Bueno, sean bienvenidos todos. Gracias, Dianita.
Bueno, y a continuación vamos a presentar pues ya la agenda instaurada para hoy. Estamos corridos un poquito en tiempo, 20 minutos, pero pues las ponencias que hoy se van a presentar son 4 ponencias. La primera ponencia corresponde a la profesora Adriana Hernández Bocanegra, la segunda ponencia a la profesora María Isabel Plata Rosas, la tercera ponencia es del profesor Nicolás Andrei Martino Campo y Sandra Joana Gómez. Y la cuarta ponencia en el día de hoy es del profesor Gerardo Ramírez Bonilla. Al final, la idea es poder generar un diálogo y una construcción en conjunto con ustedes, generar un círculo de la palabra, preguntas movilizadoras también, para poder generar nuestras reflexiones. La profesora María Isabel es la comentarista de esta mesa, entonces ella va a abstraer las conclusiones finales de nuestra jornada de hoy, al igual que mañana. ¿Listo? ¿Cuáles son las orientaciones importantes para que tengamos en cuenta como en esta mesa? Una de las orientaciones importantes es que cada persona, cada ponente va a tener un tiempo establecido de 20 minutos para su presentación. Cuando esté faltando ya 5 minutos, nosotros les daremos, yo me encargaré de hacer la señal para que puedan culminar su presentación. ¿Cuál es la intencionalidad? Que podamos generar la apuesta y toda la construcción de las preguntas y reflexiones al finalizar las 4 ponencias. Entonces, si pueden ir tomando nota ustedes de sus preguntas y al finalizar generar el espacio para que todos podamos dialogar y reflexionar al respecto. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos, les damos inicio. El profesor Gerardo va a hacer la presentación de la primera ponencia. Bien, Dianita, entonces le damos la palabra a la profesora Adriana Hernández Bocanegra con la ponencia titulada La pertinencia de escenarios éticos interculturales en contextos escolares socialmente vulnerables. Profe Adriana, bienvenida, muchas gracias por su participación, le damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio de la mesa y lo oportuno que resulta para las discusiones en nuestros contextos educativos. Particularmente, pues sitúo la ponencia desde donde estoy hablando. La preocupación inicial se centra en los contextos de educación oficial aquí en Bogotá, en sectores periféricos como lo es la localidad 19 de Ciudad Bolívar. Bien sabemos nosotros que hay ciertos sectores de la ciudad a donde confluyen, esto justamente lo que aboca el encuentro, que son las desigualdades, diversidades y desplazamientos. Pues en localidades como Ciudad Bolívar se ven aún con más fuerza esas desigualdades sociales, el abandono estatal, la marginalización y pues los altos índices de pobreza entre ciertos sectores de la población que habita allí estos territorios, pero también las diversidades como se ha mencionado ya previamente, de tipo étnico, cultural, migraciones también provenientes de otros países y el tema del desplazamiento, puntualmente el desplazamiento forzoso, revisando las cifras, pues en localidades como Ciudad Bolívar tienen los más altos índices de población en situación de desplazamiento, que llegan allí como un lugar receptor de esta población y muchas veces nosotros como docentes no estamos lo suficientemente preparados para acompañar los procesos pedagógicos de estos estudiantes. Entonces, la ponencia gira en torno a esa preocupación, a cómo nosotros en los contextos socialmente vulnerables podemos asumir de manera diferenciada, de manera más que como un déficit, un problema, atender una oportunidad, el tener esta gran cantidad de población heterogénea, población diversa. Entonces, si podemos, por favor, pasar a la siguiente diapositiva. Hay 3 puntos que me gustaría compartir el día de hoy en este espacio. El primero de ellos es comprender la praxis pedagógica en contextos socialmente vulnerables, ahí atender a esos criterios diferenciadores de los cuales hablaba. No es lo mismo
tener en el aula una población, digamos, con unas estructuras familiares consolidadas, a tener estudiantes, como en el caso nuestro, con bastantes dificultades de orden socioeconómico, pero también en muchos casos población en situación de desplazamiento que viene ya con unos procesos de victimización y pues que muchas veces no son considerados en los procesos educativos. Entonces, llegan nuestros estudiantes, hablo en el caso particular de la institución educativa en la que laboro, el Colegio El Tesoro de la Cumbre, llegan estudiantes indígenas o estudiantes afro, especialmente de departamentos expulsores como el Chocó, el departamento del Tolima, y lo primero que se dice en las reuniones de maestros es estos estudiantes no saben. Y el no saben es porque en el caso de los indígenas, pues no, su segunda lengua es el español y muchos pues tienen dificultades para la lectura y la escritura, entonces se ve ya de entrada es como un problema. De igual manera con estudiantes de otras comunidades étnicas, entonces el planteamiento nos lleva a entender que debe existir una praxis pedagógica, unos discursos, pero también unas formas de relacionamiento diferenciadas en contextos socialmente vulnerables. No es un problema el tener diversidad en la escuela, ¿no? Es una ganancia, pero hay que saberla tramitar, reflexionar si se quiere de manera crítica para poder generar realmente procesos de inclusión. De otra parte está entonces ese reconocimiento y valoración de las diferencias culturales y sociales, ahí ya pues centrados en esos debates sobre cómo asumir lo cultural en la escuela, algunos que se signan sobre los debates del monoculturalismo, el multiculturalismo, la interculturalidad en diferentes formas. Y pues en términos teóricos se ha avanzado mucho. En la academia encontramos debates interesantísimos, pero en las instituciones educativas es otra cosa, ¿no? No necesariamente la hondura y la densidad de los debates académicos nos llevan a plantear propuestas innovadoras en las instituciones educativas y más aún cuando ello no se acompaña muchas veces de voluntades para la transformación social y pedagógica. Y en un tercer momento, entender entonces cómo se puede establecer un vínculo entre lo que podemos denominar una dimensión ética intercultural con un compromiso por comprender a los estudiantes como sujetos ético-políticos. Hablar de una dimensión ética es comprender que debemos relacionarnos de manera distinta en las comunidades escolares. No podemos de alguna manera seguir haciendo como caso omiso a múltiples prácticas de discriminación racial, de racismo, de xenofobia, que en muchas ocasiones se toma como algo a naturalizar, ¿no? Tener en cuenta entonces una dimensión ética y ética intercultural nos permite asumir los procesos educativos desde un punto de vista político y político en términos de entender las comunidades escolares como un nicho de transformación social, que comienza desde ejercicios ciertamente subjetivos, pero que trascienden a cambios colectivos y a dimensiones mucho más amplias. Entonces, estos tres elementos son los que se retoman inicialmente en la ponencia, entendiendo pues que la praxis pedagógica en contextos socialmente vulnerables constituye un desafío que trasciende los procesos netamente cognitivos desarrollados en espacios de educación formal. Esto lo señalo a propósito de una de las más importantes preocupaciones para ciertos lugares de la educación donde se pretende es tener buenos resultados en las pruebas externas, a donde de pronto esa atención, hay acompañamiento más que atención a la diversidad, pues resulta ser un aspecto residual y lo único que nos importa es la calidad vista en términos
de un alto desempeño en pruebas y resultados y admisión en educación superior y otros indicadores. Y esto nos lleva, pues, o está acompañado de una estandarización de los procesos educativos. De alguna manera, entender esa praxis pedagógica en contextos vulnerables nos lleva a una mirada más diferencial, como ya lo había señalado. De igual manera, entender la heterogeneidad poblacional, las tensiones, conflictos internos y externos al espacio escolar, así como la reproducción de diferentes formas de exclusión social, pueden ser algunas de las variables que llevan a pensar la necesidad de orientar los procesos educativos hacia el reconocimiento y la valoración de las diferencias culturales. De allí la pregunta entonces de por qué hablar de ética intercultural en estos contextos. Y algo que podemos señalar al respecto es que urge situar estos debates en términos de la necesidad de reconocimiento, de diálogo, de apertura a escuchar diferentes voces en las instituciones educativas, con el propósito también de establecer una verdadera capacidad para abrirnos a las diferencias y para encontrar a los otros tal como son. Ahí viene también un debate por las identidades y la cultura, pero no una cultura fija, fosilizada, ni una identidad que permanece por siempre a lo largo del tiempo estática, ¿no? Es también cómo nosotros en las instituciones educativas, los docentes y otras instancias que participan allí, comprendemos que las identidades y el ámbito de lo cultural debe ser un ejercicio protagónico, como lo decimos acá, una instancia dinamizadora en la que se tenga en cuenta el contexto como parte de la comprensión de las transformaciones pedagógicas y de allí didácticas, curriculares y demás, ¿no? También, pues, en la ponencia se habla sobre la necesidad de transitar más allá de las limitantes culturales. Ello, pues, indica también tener en cuenta que nosotros, a lo largo de los procesos educativos, muchas veces nos cernimos a una mirada muy homogénea de la cuestión cultural. Entonces es también a una invitación a que los docentes de diferentes áreas, campos de pensamiento, tengamos en cuenta esta variable como una variable también que tiene implicaciones en lo ético y en lo político. Las limitantes culturales como una manera de sobrepasar esos sedimentos de esas capas culturales que a veces nos tienden a unificar, a uniformizar y estandarizar, más allá de ver o de tener en cuenta la riqueza de la diversidad. Bien, podemos pasar a la siguiente, por favor. Gracias. También entonces hablamos de los contextos socialmente vulnerables como el lugar a donde podemos encontrar, ya lo había señalado, con más fuerza la pluralidad de los sujetos. En el caso de la localidad de Ciudad Bolívar encontramos algunos grupos étnicos como los Guaunanonam del Chocó, grupos ingas del Putumayo, mayoritariamente pijaos, también algunos grupos indígenas del departamento del Tolima. Y pues se tiene en cuenta a estos grupos de manera residual. En las instituciones educativas no se tiene en cuenta el acompañamiento a estas comunidades de manera diferenciada. Lo había dicho en términos del idioma, pero también con otras situaciones que, aunque no están fuera de la escuela, tienen que ver con los procesos pedagógicos de estos estudiantes. Entonces, ya lo había dicho, es el problema atender y bueno, ¿y qué hacemos con estos estudiantes? Allí lo que se recurre es a una vieja fórmula de decir, como son indígenas, entonces tienen que ir a procesos de educación para indígenas y ciertamente hay un colegio que reúne la mayor parte de la población de niños indígenas, pero pues es un proceso más de no educación. Sin embargo, es como estén ellos allá, pues con su profesor indígena, eventualmente el acompañamiento de otros docentes luego que les van a formar en otras áreas, pero como que allá, ellos pertenecen a otro lado y hacen los traslados
y de esa manera se soluciona el inconveniente. De igual manera con población que ha sido víctima del desplazamiento, que muchas veces llega en extraedad, entonces es también, bueno, vamos a incorporarlos al programa de volver a la escuela, pero luego al llegar a aula regular, sencillamente se empiezan a dar situaciones de deserción o de reprobación y bueno, se constituye nuevamente en un problema, pero no se tienen en cuenta ni las trayectorias de vida, ni sus arraigos culturales, ni todos los saberes que ellos puedan tener diferentes a los que han construido en instituciones educativas pues, de educación formal. Eh, hay una necesidad y vemos que en esa riqueza, en la pluralidad de los sujetos podemos encontrar una oportunidad para la construcción de vínculos comunitarios, ¿no? Educar para la diversidad, creería yo, tiene que ver con esas construcciones colectivas que elaboremos y demos lugar y propiciemos en las instituciones. Esto no es una cuestión de una atención individualizada a un estudiante y que solo compete a ese grupo y el resto pues no lo tocamos. Por eso hablamos de escenarios éticos interculturales, a propósito de una inclusión efectiva que tenga como punto de partida el diálogo, de diálogos entre pares, pero también diálogos entre diferentes e incluso, como lo diría algún autor, Jean-Paul Lederach, diálogos improbables, que la escuela sea el lugar de esas aperturas y de esos reconocimientos también, en medio de las tensiones, de los problemas, de los conflictos. Es decir, no va a ser un diálogo plano y sencillo, sino es empezar a construir desde todas esas tensiones y conflictos. De ese modo, entonces, podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor, ya como a modo de reflexiones finales. Comprender entonces que es imperativo asumir lo ético intercultural desde una perspectiva crítica. Ahí sí creo que en términos de lo que se ha construido desde la academia ha sido fundamental. La, la construcción de lo que Boaventura de Sousa llama la ecología de saberes, de estos saberes que han sido muchas veces ignorados, relegados, para dar cuenta de una escuela mucho más abierta y mucho más identificada con la complejidad del mundo y de la realidad social. Ahí los escenarios éticos interculturales ciertamente son un desafío porque tendría que ir acompañado de transformaciones también a nivel curricular, ¿no? No solo se puede pensar en decir, vamos aquí a implementar una propuesta para dialogar con los estudiantes provenientes de comunidades étnicas diferenciadas. No es ese el aspecto. Como se dice aquí, las apuestas por escenarios éticos interculturales son también apuestas de orden político que nos llevan a pensar la transformación de las instituciones educativas en términos en que los puntos nucleares no pueden seguir siendo los contenidos, el desarrollo de unos currículos que pues, están muy alejados de la realidad de los contextos y de los territorios, sino que tenemos que transitar también a tener en el centro a los sujetos, a identificar a nuestros estudiantes y a construir las bases y los fundamentos de los proyectos educativos institucionales a la luz de sus expectativas, necesidades y trayectorias de vida. Y no solo de ellos, sino también de sus familiares y de los mundos que imaginan y que aspiran, en los cuales aspiran a vivir. Algo que ya se haya señalado también previamente y es pensar en clave de construcciones colectivas los escenarios éticos interculturales. Esta noción de construcciones colectivas pues ciertamente deben involucrarnos a todos,
hablar de escenarios éticos no es una imposición, sino es una mirada distinta a la escuela. Es una mirada necesaria que debemos tener nosotros presentes, de ver las migraciones no como un problema. Ya hemos visto nosotros en nuestras ciudades como muchas veces la migración de Venezuela se toma como un gravísimo problema o algo negativo para las comunidades. Y hay allí ciertamente signos distintivos de xenofobia y demás. Entonces, pensar cómo podemos construir colectivamente y no ver al otro como un enemigo, como un invasor, como una persona que no me aporta, sino al contrario, como entre todos podemos construir una comunidad en la que principios como el del buen vivir y la vida digna tengan cabida. Y finalmente, pues, y ya también lo había señalado, pensarnos los escenarios éticos interculturales evoca pues una transformación social y una configuración de sujetos ético-políticos que vuelta otra vez tendría como base el diálogo, ¿no? Hago énfasis mucho en el diálogo, en la comunicación, porque aunque a veces suelen parecer lugares comunes, perdón, es tal vez lo más complejo para a lo que se pueda llegar en las instituciones, ¿no? Siempre estamos como pensando en asumir desafíos muy individuales y no se dan espacios de diálogo, de concertación, de reflexión sobre la práctica. Y pues dejaría por ahí la intervención para tener otras perspectivas que se van a presentar. Les agradezco mucho eh, el tiempo y la atención. Muy amables. Profe Adriana, muchísimas gracias por su presentación. De hecho, muy interesante y al escucharla yo veo que se articula muy bien con algunas de las cosas que yo voy a presentar en mi presentación. Entonces, pues de hecho la complementa muy bien. Muchas gracias por sus aportes, por sus reflexiones, por el ejercicio que usted ha venido desarrollando allí con esta comunidad. Bueno, vamos a continuar. Y pues aquí queda abierta la discusión ya para el momento del círculo de la palabra. Por ahora vamos a continuar con la siguiente ponencia que se llama Preservando la cultura. Está a cargo de la profesora María Isabel Plata Rosas. Gracias, Dianita. Muy amable. Voy a compartir de una vez la diapositiva. Espero no me complique. No sé si se estará viendo, Dianita. ¿Ya se está viendo? Ya ¿Sí? podemos. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, voy a hacer lectura de la diapositiva, perdón, de la ponencia, y en algunas diapositivas me detendré para ahondar un poquito más al respecto sobre las imágenes que estoy compartiendo. Este documento está titulado Preservando la cultura y es una reflexión a partir de la diversidad étnica y la importancia de preservar en las comunidades ancestrales su cultura, potencializando en ámbitos escolarizados y no escolarizados en torno a la educación inicial, en la perspectiva de reconocer y respetar la diversidad étnico-cultural de los niños y niñas étnicamente diferenciados, donde se retoma brevemente desde la carta de navegación de los Guayú los ciclos de aprendizaje y los ejes temáticos transversales al proceso de aprendizaje. Es de recordar que desde la Constitución política se menciona que los grupos étnicos poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y uso, fueros propios y autóctonos. Ley 115 de 1994, artículo 55, página 17. Reconocer y comprender a los niños de las diversas comunidades brinda la oportunidad de construir y enriquecer desde los saberes de cada uno de ellos, fortaleciendo el pensamiento y la práctica pedagógica. Pero para lograrlo es importante que es importante como maestros en educación inicial profundizar e investigar sobre las prácticas pedagógicas ancestrales, sus sentidos, posibilidades y apropiación,
para favorecer la permanencia de la memoria cultural como semilla que germine valorando la diferencia que nos enriquece. Al respecto, citado por la UNESCO 2008, se trata de que tanto la persona como la sociedad asuman las características singulares de cada ser humano y se valoren positivamente dichas diferencias, ya que éstas nos enriquecen. La valoración negativa de las diferencias y los estereotipos conducen a la exclusión y la discriminación. En este sentido, se podría decir que la educación tiene una deuda pendiente con el respeto de las múltiples identidades y opiniones y opciones personales, dada la uniformidad de la respuesta educativa que caracteriza a los sistemas educacionales. Blanco 2005. Para las culturas milenarias, desde su cosmovisión, orientan un sistema de vida propio, una comunicación generacional con visión integral del mundo, centrado en la identidad cultural como expresión y sentido de pertenencia en medio de la gran diversidad lingüística como elemento de transmisión y reproducción de saberes, donde desde la cosmogonía dan respuesta al origen del universo y de cultura propia, rescatando su identidad que los hace únicos en medio de la diversidad que se encuentra en nuestro país. Crisol de diversas formas de expresión musical, pictórica, artesanal y literaria, en procesos de enseñanza que es construido por cada pueblo y promovido por mayores en general, siendo parte de los procesos pedagógicos los sueños, visiones, símbolos de la naturaleza, juegos, mitos, lugares sagrados, ríos, mares, montañas, rituales, desiertos, entre muchos otros. Es así que en todo su proceso educativo propio es imprescindible la espiritualidad indígena, la familia y las lenguas, unidos al espacio natural donde se desarrolla el ciclo de vida de los seres de la naturaleza. Todo ello de la mano de la familia, siendo estos los referentes en lo social, afectivo, aprendizaje de la lengua, costumbres, entre otras. Narrativas de cada cultura enmarcadas en territorios con memorias a preservar, pero que día a día muchos niños se ven obligados a ocultar en los nuevos contextos que por diversas circunstancias, como el desplazamiento, llegan a estar en aulas donde no se reconoce su identidad, surgiendo el planteamiento: ¿qué hacemos como maestros en educación inicial para preservar esta identidad en aulas escolarizadas y no escolarizadas? ¿Cómo revitalizar y valorar la diversidad cultural en el aula? Espacios únicos y culturalmente complejos, en donde el sistema homogenizante no tiene en cuenta estas particularidades de un mundo simbólico, contribuyendo al desarraigo cultural de los niños y niñas étnicamente diferenciados. Planteamientos a veces complejos de manifestar, quizás por currículos enmarcados a responder, pero no es imposible si si damos trazabilidad desde la riqueza cultural a las competencias que se deben alcanzar, retomando los referentes culturales, ritmos, estilos, motivaciones de cada cultura, diálogos y tejidos encaminados al reconocimiento de los distintos pueblos, cada uno con costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales, como formas de aprender, construir, recrear y resaltar el conocimiento. Al respecto, la UNESCO 2001, artículo 5, menciona: una formación de calidad que respete plenamente la identidad cultural de sus estudiantes requiere contemplar e incorporar al proceso educativo la lengua, la cultura y los métodos de enseñanza tradicionales o culturalmente adecuados para la comunicación y construcción del saber. Profundizar en pedagogía, cultura y diversidad son elementos claves que permiten reconocer los caminos propios en los procesos educativos con características particulares de los diversos territorios que se evidencian y manifiestan en la primera infancia y que está implícita no solo en zonas rurales, sino en espacios educativos urbanos donde es visible esta diversidad cultural por el desplazamiento y muchas de las que mencionó la profe Adriana, en las cuales los niños y las niñas se ven abocados a ocultar su cultura o terminando y olvidando y retomando otras. Y es desde la primera infancia donde el educador inicial, perdón, la pasé antes, y es desde la primera infancia donde el educador inicial debe empezar a germinar esta semilla de valorar, revitalizar,
dinamizar y resignificar la riqueza cultural que se puede presentar en el aula, con niños y niñas de distintas procedencias o etnias, todos con potencialidades y capacidades donde se genere una convivencia basada por el respeto por y para el otro, relaciones que valoren sus creencias y formas de ver el mundo y la riqueza cultural que nos hace diferentes. Retomando la importancia de promover y dar a conocer las riquezas de nuestras comunidades ancestrales, al respecto, enmarco esta presentación a la comunidad indígena Wayuu de la península de La Guajira, quienes desde su carta de navegación, el proyecto etnoeducativo de la nación Wayuu, Anacuaipa, el educador, a través de la investigación y el ejercicio pedagógico, transforma la práctica educativa, respondiendo desde la construcción social a las necesidades de la educación de los Wayuu. En ella se definen los criterios que contribuyen al logro del bienestar propio del territorio, en equilibrio con la naturaleza desde su cosmovisión y lengua. Por ello, en el Anacuaipa se tendrá en cuenta que el niño aprende en cada una de las etapas del desarrollo y aprendizaje, fundamenta en procesos personalizados y en una educación en la vida, donde se aprende a través de la observación, la imitación, manipulación directa y los consejos de los mayores, articulado en los ejes de cosmovisión, artes y juegos, matemáticas, alijunaiki y guayunaiki. Los saberes y conocimientos se dirigen hacia un aprendizaje en convivencia y para la convivencia colectiva, donde la individualización del ser, de igual manera, la imitación desempeña un papel importante en la enseñanza wayuu y se hace la diferenciación del aprendizaje de acuerdo al sexo, página 41. Desde el Anacuaipa, página 54, se hace referencia a la construcción del conocimiento desde el saber transmitido de manera oral, establecido a través de roles, siendo el padre el responsable de inculcar los principios, valores y comportamientos familiares y comunitarios en los hijos varones. Igualmente, la madre enseña los quehaceres del hogar, el tejido moral y forma a la niña para su rol como mujer. Asimismo, es el tío materno quien transmite la responsabilidad legal y jurídica. La escuela no es ajena en este proceso cultural y forma desde pedagogías propias. En la cultura wayuu se reconoce la pedagogía inicial desde la gestación y en el Anacuaipa reconocen estas etapas de desarrollo y considera que los ciclos de aprendizaje son espacios de tiempo y procesos, desarrollando diversas actividades y aprendizajes según el rol así. Primer ciclo, desde la gestación hasta los 7 años de edad, llamados procesos de educación propia en el entorno familiar. Segundo ciclo, el del aprendizaje, iniciando la escolaridad un poco antes de los 8 años, para fortalecer los conocimientos adquiridos en la comunidad. Tercer ciclo, va desde el desarrollo de la niña y cambio de voz y aspecto físico del niño hasta la edad adulta. En esta etapa enlaza aspectos de su vida wayuu, como la alijuna en contextos interculturales y sentido de pertenencia de lo propio, definiendo su territorio. Cuarto ciclo, la madurez, ocupando un rol activo en la sociedad, según el sexo, con comportamiento ejemplar a los valores personales y colectivos. Igualmente, los ejes temáticos son transversales al proceso de aprendizaje desarrollados en los ciclos, orientados por procesos de identidad cultural como territorialidad, cosmovisión y tradición, guayunaiki, que es la lengua de los guayú, alijunaiki, que es como ellos llaman al español, que es su segunda lengua, desarrollo wayuu, arte y juegos tradicionales, medicina wayuu, matemáticas, etnociencias, transversalidad gradual a medida que el niño avanza en los ciclos, procesos pedagógicos que simbólicamente se concibe como las ramas representan los ejes temáticos, las raíces, los fundamentos del pensamiento propio y el tronco, el ser wayuu, todas esenciales para construir un todo. Citado Anacuaipa, página 59. En la diapositiva estamos observando un horario de clase de un centro educativo, en este caso específico, de preescolar,
donde en cada uno de los días se trabajan áreas del conocimiento desde establecidos por el currículo del Ministerio de Educación, pero también hay unos en cada día, hay uno desde la cosmovisión Wayuu. Pero el viernes se trabaja específicamente uno en el idioma de ellos, el Wayuu Naiki, y todos desde su cosmovisión. Perdón. Carta que como formadores debemos explorar y así comprender el proceso educativo en sus comunidades, pensando en y por la primera infancia diversa en la que podemos vernos inmersos y en los cuales se debe pensar en resignificar estas prácticas pedagógicas y educativas para el fortalecimiento de los niños y niñas de estas comunidades que llegan a nuestras aulas. Práctica educativa que el educador debe responder no solo a las complejas condiciones geográficas económicas, sino a la inclusión desde los contenidos, los ritmos de aprendizaje, los recursos, el idioma, teniendo presente que su lengua materna es el guayunaiki, no el español o alijunaiki, que ellos lo llaman, como lo llaman ellos, entre muchas otras, para brindar una educación de calidad desde la lengua, cultura y cosmovisión. Acá encontramos cómo desde su cultura y desde la carta del Anacuaipa, en cada grado ellos fortalecen sus procesos desde su cultura, desde su contexto. En este caso, este es un ejercicio en grado primero, donde los padres de preescolar con primerito desarrollan utensilios de cocina a partir de esos diversos recorridos, desde observar, desde compartir, desde escuchar a sus mayores. Y dentro de los procesos, pues están los utensilios de cocinas que se elaboran entre toda la comunidad. En grado segundo, entonces ya acá están a partir de todo este ejercicio construyendo móviles de frutas, animales, medios de transporte. En grado tercero, entonces ya se generan instrumentos musicales como maracas y el guaguay. En grado cuarto, entonces ya se articula la medicina tradicional, como para remedios para el asma, o remedios para masaje capilar, como para que el cabello brille más. En quinto, entonces ya, como ya están más grandecitos, entonces empiezan la creatividad en todos estos accesorios femeninos. Quienes tienen a su cargo la educación deberán apoyar la recuperación de la memoria histórico-cultural, base de la seguridad identitaria y orgullo lingüístico de nuestros pueblos, la democratización del espacio público para romper con la hegemonía del poder y el fomento del diálogo para sensibilizar y concientizar y humanizar, tomado de COVID 2009. Todo esto debe alcanzarse sin caer en esencialismos culturales. Por tanto, es fundamental que las y los educadores sean capaces de la autocrítica al interior de la propia cultura, tomado de Figueroa 2009. Y ya concluyendo, otra de las cosas para empezar a dar las conclusiones de esta corta intervención, la importancia que se ha venido logrando en los procesos culturales de la articulación de los padres de familia en el aula. Dentro de la comunidad Wayuu es bastante complejo vincularlos porque hay un proceso antes de el niño ingresar a los centros etnoeducativos, pero es algo que estos docentes etnoeducadores han logrado alcanzar y es cómo vincular a los padres de familia en dentro del aula. Acá uno de los ejercicios donde ellos se vinculan en cada uno de las actividades que genera la maestra. Concluyendo, entonces retomo a Freire, la educación debe ser un proceso transformador, reflexivo, crítico y autocrítico, capaz de plantearse la construcción de sociedades radicalmente más justas, página 9. Es el educador quien desde la lectura de los contextos escolarizados y no escolarizados en el que se encuentra inmerso, tiene en sus manos el poder de transformar, guiar, ser un facilitador que oriente, facilitador que ofrece herramientas a los estudiantes respetando y valorando los diversos lenguajes, así como la diversidad cultural para la construcción de sociedades más justas. Invitación a pensarnos desde la responsabilidad social de educar,
pero educar reconociendo la riqueza de pedagogías propias, memorias que no debemos dejar perder en nuestros niños, niñas y adolescentes, muchos de ellos desplazados de sus territorios y obligados a cambiar sus creencias. Por ello, es nuestro deber investigar y permitir que estos conocimientos de su cosmovisión y cosmogonía no desaparezcan. Al contrario, resignificarlos y aprender de ellos, aprender de esa diferencia cultural en un mundo cambiante en la que el maestro de primera infancia no puede ser indiferente y al contrario, contribuir a realizar tejidos de convivencia y significado cultural, abierta a la diversidad, revitalizando la memoria ancestral para preservar la cultura de los niños y niñas étnicamente diferenciados. Muchísimas gracias. Esta ya es un espacio donde muchos de los docentes etnoeducativos adecuan en su contexto debajo de los árboles para trabajar con los niños. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias María y por tu presentación, muy interesante. Queda uno pues como inquieto por el trabajo que se desarrolla en La Guajira con esta comunidad, con estas comunidades, porque son varias comunidades, tengo entendido, y toda la labor que tú has hecho alrededor de eso desde tu investigación. Muchas gracias por estos aportes. Bien, le damos entonces la palabra ahora a Nicolás Andrei Martín Ocampo y Sandra Joana Gómez con su ponencia titulada Seminario de Socioecología, integrar y resignificar los saberes para la vida. Buenas tardes para todas y todos. Buenas tardes. Pues, lo que ustedes tienen en la presentación, ¿verdad? La presentación. Bueno, mientras carga la presentación, pues muy agradecidos, muy contentos de estar aquí después de tanta espera. Pues es muy chévere volver a estos espacios. Les vamos a contar sobre nuestro proyecto que se desarrolla en Bogotá, en la localidad de Bosa. Somos profes del Colegio San Bernardino, que queda pues, en la periferia, que estamos en Bogotá, queda en la, en la periferia. Somos dos profes de este colegio, ya cumplimos 11 años trabajando allí. Yo soy Sandra Gómez, soy licenciada en biología, tengo una maestría en ciencias ambientales y el profe Nicolás es licenciado en filosofía y tiene maestría en ciencia política de la Universidad de Los Andes. Seguimos, por favor. Bueno, saludarlas también. El agradecimiento por la aceptación. Es nuestra segunda bienal. Estuvimos hace como 2 bienales con otro proyecto también y pues es muy interesante este ejercicio de compartir y encontrarnos, como decía Gerardo hace un momento, encuentra uno muchas coincidencias en lo que estamos haciendo desde diferentes escenarios, pero también aprender, por ejemplo, todo esto de la cultura, de las culturas de nuestra hermosa Guajira. Como les comentaba Sandra, pues trabajamos juntos en el Colegio San Bernardino, el último colegio limitando con Soacha ya prácticamente en la periferia, como decía mi compañera. Es un colegio con una tradición bastante larga. Se habla de que es un lugar que por los indígenas muiscas era utilizado ya para la educación y digamos que como institución educativa pues hay referencias de más de 100 años de existencia. Y por estar en territorio muisca precisamente y frente al Cabildo Muisca, pues es un colegio en el que la interculturalidad ha jugado un papel muy importante, es un colegio referente en Bogotá en torno a la interculturalidad, pero una interculturalidad cada vez más diversa. Cuando nosotros llegamos, como decía Sandra, hace ya 11 años, pues el tema indígena pues estaba muy fuerte en el proyecto, pero pues cada vez más las migraciones han hecho que no sean solamente indígenas muiscas, sino de muchos grupos étnicos, pero también una gran cantidad de afros han llegado a nuestro territorio
Y pues evidentemente con el tema migratorio también hemos empezado a recibir mucha población migrante, pero también tenemos población campesina en grandes cantidades. Entonces, pues la interculturalidad se vive y se siente fuertemente en nuestro territorio. El proyecto nace en medio de unas tensiones que tratamos como de recrear en este contexto, entre esa idea de la interculturalidad que era el colegio intercultural. Decía nuestra coordinadora en aquel entonces, el primer colegio intercultural bilingüe de Bogotá, era su sueño, ahí sigue trabajando en eso todavía, no es tan fácil. Otras tensiones de algunos que llegaron más como en el sentido de la academia, de formar a nuestros estudiantes como unos académicos, complejo en un escenario culturalmente privado muy, muy, muy fuertemente en nuestro caso. Y otros con la perspectiva, porque el colegio tenía un enfoque de gestión empresarial de que había que formar a los estudiantes, era para la vida laboral, que los chicos que estudiaban en San Bernardino salían a ir a trabajar, entonces debían saber eso. Las preocupaciones y todo el estrés de la evaluación, lo mencionaba la primera ponente, esa presión de las pruebas a ver, por ejemplo, en lo que nosotros nunca hemos sido los mejores, por el contrario, siempre hemos estado por allá como entre los últimos. Y tal vez la que más nos cuestionó a nosotros, a Sandra y a mí y a otros compañeros también que se han venido integrando al equipo, y es la pertinencia, el para qué, por qué educamos y nos educamos. En este sentido, pues nos encontramos, profe Nicolás y yo, como en una encrucijada, como que a qué le vamos a aportar, qué es lo que estamos haciendo tiene sentido, para quién tiene sentido. Y estoy hablando de esas clases que hacíamos cada uno en su aula, cada uno en su espacio, como tratando de jalar ideas y hacer cosas con los muchachos, pero no sentía que realmente cuando el muchacho salía del salón y llegaba el otro día, era como si no hubiera pasado nada. Entonces el asunto es, ¿por qué no cogemos e integramos las áreas, ciencias naturales y ciencias sociales, dentro de, dentro de unos mismos propósitos, buscando como los mismos objetivos y entendiendo pues que la ciencia es una construcción social? Entonces, de ahí surge el seminario de socioecología, cuyo propósito es la lectura e interpretación de diferentes textos y contextos, pues con el fin de, no sé, formar ciudadanos críticos, de comprender el territorio en sus diferentes formas de organización, buscar el fomento de una ética ambiental. La profe hablaba de la ética intercultural, entonces me parecía súper chévere eso, como esa ética, yo lo pensaba ahorita, como esa ética intercultural podría tener relación con la ética ambiental que nosotros trabajamos un tanto en el seminario, cómo podemos fomentar el respeto por el otro y lo otro, y la gestión y la defensa pues de los recursos naturales, pero también de los recursos culturales. Y no sé, esa palabra recurso también es algo que estamos ahí como tratando de buscarle otra alternativa porque no nos gusta mucho esa palabra, suena muy capitalista. Entonces, ¿cómo desde el integrar esos saberes, los que el profe tiene, los que la profe tiene, los que los estudiantes tienen, podemos abrirnos a un diálogo en el que podamos abarcar todos estos propósitos que además les cuento son los propósitos de cada una de las áreas? Y nos dimos cuenta que efectivamente se entrelazaban y tenían una relación. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es la apuesta de nuestro seminario? Llegar, y esto es muy freiriano, obviamente, el principio de que todos sabemos algo, que es algo que en nuestra escuela occidental, en la que nosotros mismos hemos sido educados y pues todo esto que hacemos de las ponencias y las presentaciones, pues sigue siendo muy occidental, pero pues es la forma en la que circula el conocimiento finalmente, eh, invisibiliza, ¿no? O sea, llega el estudiante al aula de clase, pero ese estudiante va a que le den conocimientos, ¿no? Y saberes. Aquí el primer principio, como pues obviamente Freire nos lo recordaba, es todos sabemos algo. Ese es el primer principio para entrar a las aulas del seminario de socioecología, que son diversas. Y es cuando usted llegue a esta aula, acuérdese que usted ya sabe cosas. Y sabe muchas cosas además, ¿cierto? Pero hay que ponerlas a circular, o sea, hay que compartirlas, porque si eso que usted sabe, ¿sí? Esos saberes propios se quedan allá interiorizados, porque es que a mí me da pena hablar, por decir algo, ¿cierto? Es que yo soy indígena y entonces el indígena muisca tiende a ser tímido,
¿sí? Pues no digo nada, a pesar de que sé cosas. Entonces, aquí vamos, todos sabemos y compartimos. Sobre eso que compartimos hacemos unas reflexiones, ¿sí? Sobre la charla, sobre la conversa que se genera. Hay unas aprehensiones, ¿sí? No son solamente aprendizajes, sino aprendizajes. ¿Por qué? Porque los tomamos, los hacemos y eso nos lleva a tomar decisiones. Decisiones en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito político. Lo decía claramente también la primera ponente de la mesa y pues obviamente creo que quienes estamos en este tipo de encuentros sabemos que la educación es una acción política. ¿Sí? Y cuando nos metemos en ese cuento de que si yo voy y compro agua en botella, eso es una acción política, ¿cierto? Ahí hay una acción que tiene unas repercusiones político-económicas, sociales y ambientales también, pues las cosas empiezan a tener otro sentido. Esa es más o menos como nuestra expectativa en torno al seminario. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una estructura básica que tenemos para el seminario, sobre todo para los grandes, pues ahorita les vamos a contar en qué cursos tenemos seminario, pero esta fue como la idea con la que surge el seminario, además porque también queremos que los estudiantes aprendan a leer, entonces somos como muy enfáticos en lo que leemos y cómo lo evaluamos, pero no para calificarlo, sino lo evaluamos para saber qué estamos aprendiendo en las lecturas. Entonces, tenemos un primer momento que es el de qué se trata, o sea, de qué vamos a hablar hoy, cuál es el tema de hoy. Entonces, ahí generalmente hay una lectura, pero no es una lectura de un artículo científico o no es una lectura de un libro. Puede ser, pero puede ser una obra de arte, puede ser un video, puede ser una canción, puede ser una imagen, el contexto, puede ser una salida. Entonces, la lectura se hace de diferentes textos y entendemos la lectura como esa interpretación que le damos a los contextos también. Luego, entonces, vamos a hablar de qué aportan mis pares. Mis pares son ellos mismos, son quienes llegan a contarnos qué saben de eso, sus expectativas, sus experiencias. Por ejemplo, si estamos hablando, no sé, de mote de queso, entonces generalmente pues quienes hacen la conversa del mote de queso son los niños que vienen de la zona sabanera, pues de la costa Caribe. Entonces ellos nos van a contar cómo se hace, cómo se prepara, qué es eso, y de ahí empiezan a surgir otras conversaciones en torno a lo ambiental, a lo político, a la ganadería, a la economía y la intolerancia a la lactosa. Entonces empieza a abrir esa comunicación, esa conversa. ¿Qué dicen los expertos? Entonces aquí sí ya tenemos como una lectura un poco, o más bien, aquí lo que hacemos es pues, hilar esas lecturas y hacer como hacemos un tipo de reseñas o hacemos unos talleres o construimos un juego en el que desciframos o más bien hilamos, tejemos esos otros saberes, los saberes de los expertos, nuestros saberes, y podemos llegar al final a hacer la memoria en donde contamos qué fue lo que aprendimos. Para nosotros esto es este ciclo, que pareciera como muy cíclico y muy rígido, pues tiene sus variables también dependiendo, por ejemplo, de los temas de los que se vaya a hablar. Porque, por ejemplo, esa memoria puede ser un juego o esa memoria puede ser una pieza comunicativa. Y aquí el asunto es, sobre todo, reconocerle el saber a los muchachos y a las familias. Por ejemplo, en qué aportan mis pares en el compartir de saberes, hemos tenido como invitados a el papá de la niña que alguna vez que cultivaba café. Él fue el que nos hizo la sesión sobre el café y nos habló cómo se hace el cultivo, nos llevaron café, nosotros llevamos cafés para oler. En el caso de, por ejemplo, cuando vamos a hablar de ruta de especias, entonces quien sabe de especias, que es una profe que vivió mucho tiempo en el campo, que se crió en el campo, pues ella es la que habla sobre cómo se condimentan los alimentos. Entonces es muy interesante porque aquí en el compartir de saberes todos sabemos. Y el saber y el experto puede ser, no es siempre una persona de la academia, sino puede ser mi vecino, mi amigo, la señora de las empanadas, el señor de vigilancia que sepa algo sobre plantas y nos quiera contar. Siguiente, por favor. ¿A qué nos lleva entonces esto? Pues a un diálogo de saberes. Por eso hablamos de
una integración, pero también de una resignificación de nuestros propios saberes, ¿no? Eso que a veces nos parece tan común, tan vulgar para la ciencia, el conocimiento vulgar, pues es un saber que es un saber importante además, ¿cierto? Que se pone muchas veces en contexto y se le da mayor utilidad, y en esto pues hay que ser muy cuidadosos en el vocabulario, pero que al mismo saber científico, que a veces el estudiante, y era una de nuestras reflexiones iniciales, no sabe por qué tiene que aprender eso, para qué, por qué debo aprenderme estas teorías, por qué debo aprender a balancear ecuaciones en química, por qué debo aprenderme la teoría del estado de Sartori, ¿por qué? ¿Para qué si eso no tiene nada que ver con mi vida? O por lo menos así se lo estamos vendiendo en muchos casos en las escuelas. Esos saberes propios, decía Sandra, eh, cocinar, saber qué plantas sirven para el dolor de estómago, qué sé yo, cosas así, pues también son ciencia. Lo que pasa es que como se han visto desde Occidente allá a otro lado, ¿cierto? Pues son saberes relegados de alguna manera, exotizados. Bien, eh, por eso hay una valoración tanto del saber formal, ¿sí? Como del saber que coloquialmente decimos no formal. Hay unos estudiantes que se empoderan de su proceso formativo, creo que es uno de nuestros dolores de cabeza en las instituciones educativas, y es nuestra eterna queja como maestros y maestras, que chino no quiere. Sí, pues ¿qué más hago si es que no quiere? Y si no quiere, pues no hay nada que hacer. Más en este contexto en el que hemos estado, porque pues ya ni siquiera los tenemos ahí con nosotros para, entre comillas, obligarlo, sino pues está en su casa, y si no se conectó, pues no se conectó y nada, no hay nada que hacer, ¿cierto? Cuando yo me veo involucrado en el cuento, y esto fue algo que nos pasó el año anterior, en medio de muchas frustraciones como las tuvimos todos los maestros, de tener que seguir haciendo las clases como pudiéramos, era muy bonito saber que a pesar de que no había nota, a pesar de que los chicos se conectaban a escucharnos y a conversar con nosotros, porque había cosas que les interesaban. Y pues, claramente esto tampoco es Alicia en el País de las Maravillas y todo es una divinura y los niños todo el tiempo están ahí, pero sí hay un interés en cosas. Y cuando se involucran, creo que a todos nos pasa eso. Si yo me involucro con lo que están haciendo, pues yo estoy ahí. Por eso estamos acá precisamente en este escenario. Eh, esta parte me parece muy interesante, y es cuando hablamos de diálogo de saberes, como los formales, los no formales, los académicos, los ancestrales, todos pueden hablar. Es que no necesariamente son excluyentes, ¿sí? Que los hemos hecho excluyentes somos nosotros. Nuestra primera sesión de seminario es las ciencias duras versus las ciencias blandas. Entonces, ese discurso que llevó a que las naturales tenían que ser enemigas de las sociales porque no tienen nada que ver, y los de sociales solo hacemos es echar carreta, nosotros no tenemos ni método, ni objeto, ni nada de esas cosas, entonces eso no es ciencia, ¿sí? El profe Nicolás echa carreta y la profe Sandra hace ciencia. No, todos hacemos ciencia. Estos diálogos son construcción de ciencia también. Y por supuesto, como ya lo habíamos dicho, cómo eso redunda y se transforma en acciones, que creo que es de las cosas que más cojas tiene la escuela, entre tantas cojeras que tiene, es cómo nos llenan de información muchas veces, pero eso no redunda en acción. Tenemos cátedra de educación sexual, tenemos cátedra de afrocolombianidad, cátedra de urbanidad, cátedra, y todo, para todo problema que hay se crea una cátedra que no impacta en la forma en la que actuamos, ¿sí? En las relaciones sociales. Siguiente, por favor. Yo quiero agregar a esto del diálogo de saberes, que cuando nosotros hacemos el diálogo de saberes, no lo hacemos desde voy a utilizar una palabra, exotizar el saber ancestral o el saber tradicional, o bueno, como lo queramos llamar, porque muchas veces eso pasa. Es como, yo reconozco los saberes de mi estudiante y es como lo paso aquí al niño que viene, no sé, que viene de una comunidad indígena, como a verificar qué es lo que sabe, pero sí tan chévere, pero no es así. Al contrario, es un diálogo desde dignificarle su discurso y su saber, desde el respeto y desde el reconocimiento. Eso me parece muy importante, porque a veces suele ocurrir que, no sé, como maestros quisiéramos como involucrar los saberes de los estudiantes, pero no sé, llegan como a chocar esas cosas. Y lo digo porque en un principio me pasaba
cuando hablaba con mis estudiantes sobre lo que sus percepciones, por ejemplo, sobre el embarazo, sobre lo que llaman el niño escuajado, no sé qué, uno llegaba como, sí es así, pero no, o sea, como quiero saber qué sabe, pero no es así y lo anulo. Entonces, no, ese diálogo que se establece es un diálogo desde el respeto y desde la dignidad, sin anular el saber del otro, sin señalar el saber del otro. Ese es del respeto y eso es muy, para nosotros ha sido muy importante. Eh, digamos que ahora el asunto que hemos venido haciendo con el profe Nicolás es, bueno, ¿y qué hemos alcanzado? ¿Qué es lo que hemos hecho con el seminario? ¿A dónde llegamos? Y pues sí, hemos construido unas mallas curriculares, tenemos un hilo conductor, tenemos unos ejes temáticos, pues porque evidentemente todo eso pues nos lo pide la institución, no es fácil eh, sustentar que existan dos profes con dos cursos en un mismo salón al tiempo, porque eso es lo que pasa. Entonces, para el rector o la rectora nueva que llega, el profe nuevo que viene, el día que llega la evaluación, pues la pregunta es cómo así, hay dos profesores al tiempo con dos cursos en un mismo espacio haciendo qué. Entonces, pues hemos tenido que fortalecer, digamos que los procesos académicos formales para presentar en el colegio, pero nosotros también nos hemos preguntado, bueno, ¿y qué hemos logrado? Entonces, podemos decir que hemos reconocido los saberes de los estudiantes y los docentes, hemos establecido un diálogo horizontal con ellos, las relaciones humanas entre ellos y nosotros, pues evidentemente se han fortalecido. Ay, se me perdió la presentación. ¿Ya se acabó el tiempo? No, todavía no. Ok, no, tranquilo. Bueno, el asunto es que hemos como tratado de también nosotros de estudiar para poder aprender a sistematizar, a entender qué es lo que está pasando en el contexto y pues hemos logrado varias cosas. Entre ellas pues hemos tenido invitados, hemos invitado, ya les había comentado, tanto a las familias como algunos invitados de la academia, como invitados de la farándula. Entonces, hemos tenido a Santiago Rivas, tuvimos a Brigitte Baptiste hablando con nosotros, tuvimos grupos de investigación de la Universidad Distrital, pero al mismo nivel que han estado, no sé, la señora que hace empanadas o la tía que hace las arepas y nos enseña cómo se hacen las arepas y toda su historia, no sé, de su familia y de la tradición de hacer esas arepas. Entonces, esos han sido como nuestros alcances, es que los estudiantes sepan que hay saberes en todas partes y yo les digo a ellos como que vivan en modo seminario. Es como lo que quisiéramos que pasara y es que ellos todo el tiempo estuvieran analizando el contexto en el que se mueven. Cuando van en la carretera haciendo un viaje, cuando están en el supermercado, hagan el análisis de lo que ven. Y pues eso es como el panorama que nos ha abierto el tener tantas personas involucradas compartiendo los saberes, incluso los mismos muchachos cuando ellos lo hacen, porque lo hacen supremamente, voy a utilizar una palabra que está súper cliché, pero empoderados de lo que saben. Siguiente, por favor. Bueno, aquí ya entramos como al detalle. El seminario inicia con grado 10º y se ha ido ampliando. En este momento va de grado 8º a grado 11º. Lo que hemos hecho es un ejercicio muy interesante de aterrizar el currículo, ese impuesto que hablamos de los estándares, y darle un sentido contextual al asunto. Entonces, por ejemplo, en 8º, en nuestro seminario se llama Botánicamente Libre. Es que resulta que en sociales de 8º tiene mucho que ver con los procesos de las revoluciones burguesas y con todo el proceso de la independencia, de las independencias en América Latina, los procesos emancipatorios. Entonces buscamos cómo hacer un encuentro ahí entre las sociales y las naturales, que en el caso de las naturales, pues hay muchos elementos, por ejemplo, de genética, entre otros asuntos, y encontramos que la expedición botánica podía ser un muy buen pretexto, el hilo conductor de ese grado, para hablar, pues obviamente de independencias, de revoluciones burguesas, porque recuerden que muchos de nuestros próceres, pues estuvieron ahí metidos con el cuento de la expedición, y pues la relación entre ciencia e independencia que se mueve fuerte ahí, pero también desde ciencias naturales al paso se va trabajando, ¿no? Como en todos estos saberes tradicionales, por ejemplo, que se robaron los botánicos europeos, ¿cierto?
Ahí teníamos, hablaba Sandra de nuestros invitados, a Rafael Nieto, que es decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, y su proyecto es sobre la expedición botánica. Entonces él les contaba de su libro Remedios para el Imperio. Entonces, ¿cómo se mueven todos estos escenarios? En noveno, lo mismo, cómo cruzamos ahí lo que son las sociales y las naturales, hablando de la era contemporánea en la división occidental de la historia, pero también de diversidad. Como es un siglo XIX y XX, pues son siglos de diversidad, pero la diversidad es un término también muy de ciencias naturales. Creo que se nos acabó el tiempo, ya vi por aquí la observación. Entonces, Sandrita, si quieres cerrar en un minutico. Perdón, contarles que tenemos ejes temáticos también para 10 y 11, si quieres poner la siguiente diapositiva mientras hago el cierre, que tienen que ver en décimo con la crisis ambiental y en un décimo con la comida. Todo esto, pues, digamos que ha sido un proceso de, digamos, 4 años trabajándole a esto, lo que les digo, estudiando un montón, aprendiendo mucho, con muchas ganas de aprender, de compartir, pues lo que hacemos, felices con lo que hacemos, que le dan sentido a lo que hacemos en el aula, pero sobre todo para, a pesar de las resistencias, porque siempre hay resistencias a este tipo de cosas, pues te entendemos y valoramos que los muchachos cuando se enrolan en esto, pues les gusta porque hayan sentido a lo que están haciendo en el salón. Muchísimas gracias por escucharnos, por atendernos. Gracias, profe Nicolás. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Nicolás. Muchísimas gracias, profesora Sandra, por compartirnos su experiencia con este gran seminario. Eh, Evidentemente, yo creo que hay muchas preguntas y mucho por conversar al respecto de esta experiencia tan interesante desde un colegio también que ustedes mismos nos mencionan que le apuesta a la interculturalidad y cómo a través de estas acciones y prácticas también pedagógicas evidentemente se puede avanzar en ese proceso. Voy a darle la palabra a continuación al profesor Gerardo Ramírez Bonilla con su ponencia Aproximación al concepto de diversidad en la apuesta filosófica de Matthew Gleeman. Profesor Gerardo, tiene la palabra. Bueno, buenas tardes de nuevo para todos. Muchas gracias, Dianita, por la presentación. Bueno, yo les comento inicialmente que este es un ejercicio, bueno, este texto que les voy a presentar ahorita es resultado pues de una revisión teórica. No es propiamente un ejercicio de investigación riguroso como el que ustedes han presentado desde cada una de sus instituciones, sino es un ejercicio reflexivo que se ha suscitado al interior de un semillero de investigación que yo oriento en la Universidad de San Buenaventura, que se llama Paideia. Y en Paideia, pues fundamentalmente trabajamos lo que es la filosofía para niños desde la perspectiva de Matthew Lipman y otros autores que han trabajado el tema. Entonces, básicamente lo que les voy a presentar ahorita, a partir del texto que les voy a leer, es una aproximación, ¿no? A ese tema de la diversidad desde este autor. Cabe aclarar que propiamente él no habla de diversidad, pero al interior de sus textos se puede reconocer un cierto acercamiento al mismo, ¿sí? Hay una influencia allí bien interesante que de una u otra forma lo aborda. Listo, entonces voy a hacer lectura de la ponencia. Esta es la estructura como tal de la misma. Entonces es un acercamiento al pensamiento de Matthew Lehman, el conocimiento científico como dominador, la dimensión social de la filosofía, la razón instrumental versus formación humana y una breve conclusión. Listo, entonces vamos a empezar aquí, vamos a empezar con un acercamiento al pensamiento de Matthew Lipman. En la actualidad han surgido nuevas propuestas teóricas y metodológicas como respuesta al paradigma de la racionalidad instrumental que impera en las sociedades, desde una perspectiva interdisciplinaria y bajo una visión humanista, fundamentadas en posturas que reconocen la urgencia por una comprensión de lo social desde lo humano, reconociendo a la persona como un ser en relación, sujeto individual pensante y constructor de colectividades. Es en este escenario en el que se ubica la propuesta de filosofía para niños de Matthew Lipman,
quien tiene su aparición en la década de los 60 al percatarse de las dificultades con las que llegan sus estudiantes a la universidad desde el plano personal, afectivo, social y académico. Propone que es innecesario que se tomen medidas desde los primeros grados de la escuela para favorecer que dichas actividades o dichas debilidades, mejor, se trabajen intencionalmente, aprovechando la capacidad de asombro y cuestiones propias de los estudiantes en la edad infantil. Para el autor, nunca es demasiado temprano para ayudarles a los niños a ganar comprensión sobre cuestiones fundamentales, siempre y cuando se tengan en cuenta sus limitaciones. Para comenzar, necesitan que les ayudemos a pensar de manera sistemática, a usar los términos de manera correcta, a hacer comparaciones, a imaginar, a ser consistentes, a detectar contradicciones, a distinguir las preguntas apropiadas de las inapropiadas, etc. Para Lippmann, la filosofía para niños ofrece una mirada renovada de la educación contemporánea, pues reconoce la importancia de estimular desde la infancia la reflexión y el cuestionamiento para formarlos con un alto nivel de razonamiento, con un pensamiento crítico y creativo, a través de las narraciones y descripciones creativas, articulando sus experiencias y vivencias personales con los temas tratados en la academia. El filósofo estadounidense, consciente de la rapidez con la que se mueve el mundo y las problemáticas que subyacen en una sociedad capitalista, las cuales afectan directamente al ser humano y las relaciones que se establecen entre estos y la naturaleza, realiza una propuesta tendiente a afrontar la crisis social, haciendo uso de las herramientas que aporta la filosofía. En este sentido, Lippmann considera que la formación filosófica desde la educación infantil apunta hacia la comprensión del mundo en el que viven y sobre todo intentan encontrar sentido en medio de lo que William James llamó esta confusión de moda y de auge. También aprenden a formar conceptos y a dialogar de forma cuidadosa con los otros acerca de los significados de las cosas que los dejan perplejos y que ellos creen que son importantes. Esto es algo muy interesante porque en la propuesta de filosofía para niños de Lippmann no se trata de que los niños retomen lo que es la tradición filosófica, ¿sí? Sino por el contrario, lo que busca es emplear las herramientas que ofrece la filosofía, como se lo he mencionado anteriormente. Esa capacidad crítica, esa capacidad reflexiva, el análisis, la discusión, etcétera, que son elementos tan propios de la filosofía. ¿Listo? Entonces aquí pasamos al segundo punto de la ponencia, el conocimiento científico como dominador. Entonces, es una realidad que los sistemas filosóficos y científicos tienen una identidad bien definida. Emplean el conocimiento para construir y abordar problemas desde un área particular. Y sus análisis están orientados hacia quienes comparten sus mismas creencias o afirmaciones. Pertenecer a esos grupos implica hacerse uno con ellos. Todo aquello que no se acoja a esos sistemas queda inmediatamente excluido, eliminado, borrado, y por ende la diferencia no tiene lugar. Esto es algo muy interesante y eso tiene que ver también con lo que estaba planteando ahorita Sandra y Nicolás en su presentación. Como que se generan unos grupos muy determinados. Entonces, el grupo de los científicos y se dedican simplemente a elaborar sus discursos a partir de sus reflexiones y de sus estudios, de sus investigaciones, y los filósofos por su parte hacen lo mismo, ¿no? Entonces, como que hay una fragmentación allí, como que no se pisan los terrenos. Entonces, Lippmann también como que se da cuenta de esta situación y dice, por acá no es la cosa, por acá hay que intentar generar ese acercamiento hacia estas dos formas de comprender la realidad. La crítica al conocimiento como un arma de dominio radica en la adhesión incondicional a normas o doctrinas que determinan qué y cómo debemos hacer las cosas. El error no consiste en pensar que los seres humanos o que los individuos carezcan de la facultad de pensamiento, sino en la incapacidad que tienen los mismos para librarse de patrones o convencionalismos sociales y culturales ya establecidos. Asumir dicha postura se
considera un acto que desdice de la condición humana. En el campo de la educación no escapa a esta realidad. La función de la escuela en ocasiones se reduce a la aplicación de reglas para orientar la conducta de los alumnos. Las instituciones educativas son vistas como empresas y el profesor es tomado como un operario que se limita a ciertas funciones. La educación es una mercancía que se configura y se adapta a las condiciones cambiantes del mercado. De acuerdo con lo anterior, Lippmann, refiriéndose a la formación que deben recibir los niños en la escuela, afirma lo siguiente: debemos enseñarles a pensar y en concreto a pensar por sí mismos. Pensar es la habilidad por excelencia que nos capacita para lograr significados. Ante la crisis de valores que experimenta el mundo contemporáneo debido a los problemas raciales, étnicos, la desigualdad social, la pérdida de credibilidad en las instituciones en las que se confiaba tradicionalmente y la acción deshumanizadora que trae la instrumentalización del conocimiento, afecta de una u otra manera a la escuela. En este sentido, el rol del maestro se enfoca hacia la aplicación de técnicas sistemáticas que llevan a moldear la conducta de los alumnos, trayendo consigo el adoctrinamiento y la instrucción de los sujetos. Por este motivo se requieren maestros comprometidos en su quehacer, interesados en adquirir una fuerte formación crítica, reflexiva y ética que responda de manera efectiva hacia la educación humanizadora. Perdón. Aquí ya pasamos entonces al tercer punto de la ponencia, la dimensión social de la filosofía. Entonces, inicio con una pregunta. ¿Tiene sentido la filosofía? ¿Es posible aún la filosofía? Estas cuestiones surgen de la reflexión actual sobre el papel de la misma, porque al parecer la actividad filosófica se academizó, llegó al punto de equipararse a una ciencia exacta, ha perdido su esencia, su fundamento y su razón de ser. No se reconoce en ella ninguna utilidad. Es más, no se ve en el filósofo un agente transformador de la realidad que se sensibilice ante las necesidades de aquellos con quienes comparte la existencia. Lo anterior denota una de las problemáticas o de las principales influencias de la sociedad capitalista en la filosofía, la cual busca formar y preparar personas para que desempeñen funciones productivas que generen rentabilidad económica y obtengan un estatus reconocible socialmente. Es por eso que la filosofía en este sentido ha perdido el valor que tenía en otro tiempo. No es bien vista, puesto que se consideraba algo que no aporta elementos para la producción económica de las sociedades. Por otro lado, existe el imaginario de quienes se dedican a la filosofía, les cuesta trabajo reconocer que hay un mundo en el cual pueden influir, que simplemente se dedican a hacer elucubraciones o abstracciones diametralmente separadas de la realidad, que únicamente se ven en ella o ven en ella un instrumento para subsistir. Sin embargo, la filosofía hoy tiene que enfrentarse a una serie de asuntos que aparentemente son menores, pero que en realidad tienen una incidencia determinante en la vida del hombre. Lo que en apariencia es insignificante debe ser pensado por la filosofía. Y aquí me acuerdo mucho de lo que estaba diciendo ahorita el profe Nicolás cuando decía que no hay saberes o no hay una jerarquización de los saberes. Todos los saberes son importantes. Por pequeños que parezcan, tienen un fondo y tienen una importancia. Y esos problemas, esos saberes, necesitan ser pensados por la filosofía. Es por ello que la tarea de la filosofía escribida Lippmann en su texto Thinking and Education no puede ser solo un pensamiento regulado por criterios. Además, debe ser crítico de sí mismo, consciente de su falibilidad, autocorrectivo y debe tener en cuenta el contexto a la hora de ser aplicado. Asimismo, afirma que la filosofía es algo que se hace en comunidad, en donde se ponen en práctica procedimientos democráticos y en donde se vive la vida de la comunidad como una forma de vida propia, donde se interioriza la vida de la comunidad y ésta se constituye en una forma de enfrentarse al mundo. La comunidad debe reconocer las condiciones de igualdad de todos los participantes, tomar en cuenta todos los puntos de vista, escucharse mutuamente,
esperar el turno que corresponde para hablar y aprender a poner el propio ego en perspectiva. Bien, vamos entonces ahora al cuarto punto, ya con esto vamos cerrando la presentación. Entonces, lo hemos titulado Razón instrumental y formación humana. La cultura actual niega el análisis y la reflexión, pues son considerados actos innecesarios que no aportan al crecimiento económico de las naciones. Esto ya lo he dicho anteriormente. Todo discurso que abogue por la ética y la intersubjetividad es anulado. Por esta razón se requiere que desde la escuela se genere una asidua reflexión donde se reconozca la racionalidad de consumo como una amenaza que deshumaniza, niega la alteridad y la diferencia. Como se ha dicho anteriormente, la escuela no escapa a este mal o esta mal llamada cultura del consumo. Esta ha orientado su accionar a que el niño adopte una serie de normas y conductas que le permitan relacionarse adecuadamente con los otros, domesticando sus potencialidades humanas, anulando rasgos del comportamiento y de la personalidad que son inherentes a su condición, tales como la curiosidad, la búsqueda, la capacidad de sorprenderse, entre otras, aspectos que son fundamentales para la construcción significativa del ser. En este sentido, Lippmann afirma lo siguiente: podemos esperar que la filosofía para niños florezca en un aula heterogénea, en donde los estudiantes hablen de una variedad de experiencias y estilos de vida, en donde se expliciten diferentes creencias y donde se consideren valiosos, en vez de censurables, una pluralidad de estilos de pensamiento. Dicho lo anterior, la educación hoy día reclama tomar conciencia de la importancia que tiene el conocimiento de la realidad de sus estudiantes y la diversidad presente en el aula, bien sean niños, adolescentes, jóvenes o adultos. Es decir, saber leerlos para de esta manera poder establecer las rutas más adecuadas para acompañar su proceso formativo a nivel académico y personal. De otro lado, y aunque la diversidad no es un concepto que se encuentre de manera explícita en las obras de Lippmann, como les dije al inicio de la presentación, se evidencian ciertas aproximaciones que permiten hablar de esta en el pensamiento del autor. Para él, la filosofía para niños es un ejercicio del pensar en comunidad, la cual favorece el diálogo, la colaboración, la cooperación, el reconocimiento de las propias emociones y las de los demás. Analizar las creencias y las justificaciones de estas les ayuda a ser conscientes de qué es lo que ellos valoran y por qué lo valoran. Aprenden a descubrir nuevas relaciones, nuevos valores y nuevas formas de percibir el mundo. Aprenden a ser tolerantes, a trabajar entre pares, a ser cuidadosos del otro y del mundo que les rodea. En esencia, para Lippmann, es esto lo que él considera como una comunidad de indagación. Bien. Conclusión, entonces, ya para cerrar esta presentación. En conclusión, los aportes de Matthew Lippmann permiten confrontar elementos de orden teórico con las necesidades que se presentan en la vida cotidiana, resaltando la importancia de la formación crítica, reflexiva y ética de los maestros, niños y jóvenes, teniendo como base una educación humanizadora que permita el encuentro con los distintos modos de ser y las oportunidades para cuestionar el entorno. Asimismo, la integración de los aspectos cognitivos con el área afectiva permite adquirir una conciencia solidaria que conduce a hacer una valoración de las acciones en relación con los otros, con el propósito de desarrollar una práctica esencialmente humana. La apuesta de Lippmann brinda grandes aportes a la sociabilidad, a la comunicación, al fortalecimiento del pensamiento crítico, la resolución de problemas y la reflexión. Los niños aprenden a construir sus propias versiones y puntos de vista acerca de las cosas. Les brinda la oportunidad de comunicabilidad, la expresión, la discusión y sobre todo el respeto por los demás y el reconocimiento de la diferencia en las aulas y en los diferentes contextos educativos. Listo, entonces pues esto era lo que les quería presentar, una pues muy breve reflexión en torno a los planteamientos teóricos de este pensador contemporáneo, podríamos decir, y que ha tenido un fuerte impacto en diferentes latitudes del mundo, especialmente en Estados Unidos, en Europa, aquí en Sudamérica hay varias experiencias bien significativas donde se ha puesto en escena y en práctica la filosofía para niños, trayendo grandes
aportes a la formación tanto de los niños como de los maestros. Entonces, pues, considero que es una propuesta pedagógica novedosa, interesante y que puede aportar significativamente al fortalecimiento del reconocimiento de la diversidad en los diferentes escenarios educativos. Bien, muchísimas gracias. Bueno, agradecemos muchísimo al profesor Gerardo por su presentación, por ilustrarnos mucho más en detalle toda esta apuesta del ITMAN y ver esa conexión también con la diversidad al ponerla en diálogo allí. ¿Qué vamos a hacer a continuación ya para finalizar la presentación del día de hoy, de las mesas? Vamos a dar espacio para generar las preguntas, para que conversemos, para que dialoguemos de todos esos elementos movilizadores en común, diversos, que se han generado en cada una de las presentaciones, en cada una de las ponencias. Entonces, les damos la palabra a ustedes para que puedan exponer sus preguntas, comentarios, inquietudes frente a la jornada de hoy y frente a cada una de las ponencias también. Bien, Dianita, muchas gracias. Pues yo sí quisiera iniciar de pronto haciendo una pregunta a la profe, digamos, a la profe Adriana, con relación a su presentación. Digamos, ¿qué haría falta en la formación de maestros para, para, para poder enfrentar y para poder generar acciones en estos contextos vulnerables? ¿Qué de pronto consideras desde tu experiencia que se debería tener en cuenta allí para la formación de los maestros en la actualidad? Bien, uno siempre se remite y es como llevar la pelota de un lado a otro, uno siempre se remite, el problema está en la formación de maestros y en las facultades de educación. Pero luego también dice el problema está es en las instituciones educativas y yo creo que está en muchos lugares, también es una situación de la institucionalidad. Hay que revisarnos y como lo decían en algún momento, hacer esos ejercicios de autocrítica y ciertamente pensarnos en función también de lo que decían los compañeros. Ello depende también mucho del compromiso. ¿Sí? Si bien es cierto, es necesario que se sigan ampliando esos marcos de referencia en las facultades de educación para pensar la educación de la diversidad de manera mucho más incluyente y desde experiencias como el trabajo de campo de la profesora María Isabel, pues también es cierto que debe existir un compromiso político de parte de los docentes en pensarse en función de sus comunidades, es decir, volver sobre el sentido de la educación, lo que decían los compañeros también, las finalidades de la educación, por qué estamos educando nosotros y a quién estamos educando. Entonces, ese qué hace falta, creo que en la respuesta intervienen muchos factores y creería yo que este diálogo que se ha podido establecer el día de hoy pues resulta ser muy fecundo para dar cuenta de esas posibles pistas y si se quiere un inventario como punto de partida para empezar a dar lugar a que esas experiencias que de pronto por ahora resultan ser así como nuestros contextos periféricos, que no son experiencias que se acumulen o que tengan muchas trayectorias y muchos reconocimientos, pues sí pueden ser la base para cambios en otras instituciones educativas, ¿no? El hecho de poder, por ejemplo, escuchar la experiencia del Colegio San Bernardino, da ya cuenta de unas posibles opciones para mirar y revisar otros contextos, como por ejemplo en el que yo trabajo, o de pronto en la educación inicial, empezar a ver ahí cómo también esos referentes que nos aportan pueden de alguna manera significar ya unas trayectorias y unas rutas para ir no solamente solucionando un problema, sino como decíamos, las apuestas y las finalidades nuestras son mucho más allá o van mucho más allá de solucionar un problema y es pensarnos que la educación para la diversidad y en la diversidad pues puede agenciar cambios
a gran escala. Bien, profe, muchas gracias. Hay una mano levantada, el profesor Nicolás. Sí, muchas gracias. Mira, Gerardo, que aunado a lo que plantea la profe Adriana, creo que hay una cosa que nos hace muchísima falta en educación y como maestros y maestras, y es que nos enseñan a trabajar con el otro, que nos acostumbremos a trabajar con los otros. Nosotros estamos formados muy en lo que yo sé, y una cosa que nos hemos dado cuenta con Sandra es cuando uno invita a otros compañeros a estos ejercicios, le da un miedo al compañero, pero no, yo no voy a entrar a ese salón de clase donde está usted, yo no sé qué tal que lo que yo estoy diciendo esté equivocado, o son esas posiciones como de que yo tengo que saberlo todo, de que si yo llego a trastabillar un poquito y está usted, lo que usted va a hacer es juzgarme. Y con Sandra que se ha generado, pues obviamente ya después de tantos años trabajando juntos, pues como esa confianza de que muchas veces uno mete la pata, porque si los profes también metemos la pata y nos equivocamos, pero cuando está el otro ahí y le dice a uno, uy, Nicolás, ojo, porque eso que usted está diciendo, eso ya no es así, esa teoría pues está revaluada. ¿Y cómo se puede dar ese diálogo? Y los estudiantes muchas veces se ríen porque tenemos confrontaciones. Nosotros, por ejemplo, en el seminario tenemos digo yo, un debate eterno entre cómo hacer para que la economía siga funcionando, pero también sobreviva la especie humana en este planeta. Y es una discusión en la que ya acordamos que no hay acuerdo con Sandra, porque yo tengo que verlo desde mi óptica de allá de la ciencia política y ella pues evidentemente se planta en su posición, por ejemplo, el decrecimiento, que para mí cuando ella me contó ese cuento del decrecimiento yo casi me muero. Y para los muchachos ver que hay esos debates y que se pueden dar además sin faltarnos al respeto, sin que yo violente el espacio de ella o ella el mío, ¿sí? Pues es una cosa interesante, pero que nos da un temor enorme. Trabajar con el otro acá, poner lo que yo sé ahí al frente, desnudarme pedagógicamente frente al otro, no es fácil. Bien, profe. Sí, eso es cierto. Igual y es como una cierta prevención, una cierta resistencia frente a ese trabajo colaborativo, digámoslo así. Cada uno como que se centra en su parcela del conocimiento y se dedica a ella y le da miedo traspasarla. Me parece muy interesante eso que se está planteando y lo mismo la profe Adriana con lo que nos acaba de decir. Bien. No sé si hay más preguntas. Pues aprovechemos. Yo tengo otra, pues voy a lanzársela a María Isabel. Yo tengo una para cada uno. Entonces, yo tengo una que me parece tengo dos, mejor dicho, María, y a ver si tú me puedes ayudar Vea pues. a clarificar. Entonces, ¿cómo fortalecer las prácticas pedagógicas ancestrales en territorios que han sido permeados por otros tipos de cultura o modos de vida? ¿Cómo Sí, ¿cómo fortalecer esas prácticas pedagógicas ancestrales cuando ya esos territorios han sido tan permeados y tan influenciados, digamos, por otros estilos y formas de vida? No es fácil. Decirte que esto es muy fácil, no, pero sí está algo que puedo decir desde la experiencia de estar trabajando con ellos tantos años y de estar en diferentes contextos a nivel nacional. Creo que parte, y aquí uniría a varias retomaría, perdón, desde las presentaciones que han hecho todos los ponentes, está en el amor y en el interés de cada uno de nosotros como maestros de rescatar, fortalecer estas prácticas ancestrales en el aula. Si solamente, voy a colocar un ejemplo, desde lo urbano a lo rural, ya absolutamente en el mismo territorio, si estamos hablando de la península de La Guajira, si nosotros hablamos de toda esa ancestralidad ya en el campo urbano, es un poquito más rezagado, no se toma tanto, ya no se trabaja desde el Guayunaiki, pero si me voy ya 15 minutos ya a sector rural, estamos hablando 100% desde el Guayunay, que difícilmente encontrar que te hablen en el español. Decía el profe, perdón, profe, que no me acuerdo el nombre, pero es que estoy leyendo que dice Colectivo Terranova, perdóneme, pero es que mi nombre es Nicolás. Nicolás, qué pena.
decía que el colegio, la institución educativa era las últimas en prueba de estado. Tranquilo que en La Guajira son los últimos, pues porque obviamente las pruebas de estado sabemos que son en español y los niños, su lengua materna es el guayunaique. Tú difícilmente encuentras que en el aula 1 o 2 niños te hablen español y el resto todo es en guayunaique. Estoy hablando en la zona rural, pero en la urbana, que es a 15 minutos, entonces ya difícilmente conocen cómo es el saludo en guayunaique. Saben que existe un guayunaique, que a los blancos nos dicen alijunas, que los ven todos los días en el contexto urbano, pero si tú no eres un docente comprometido, a pesar de que está establecido por alta departamental, en lo urbano poco o nada, y es algo que se está luchando ya a nivel nacional para que quede realmente ratificado y se preserve a nivel departamental y no solamente en los centros etnoeducativos para no dejarlo perder, porque muchos niños salen de la primaria y si no terminan el bachillerato en su zona, si no hay centros etnoeducativos que vayan hasta grado 11, que difícilmente se encuentran. Casualmente este año se luchó con el ministerio para que, en el caso con el centro educativo número 12, les aprobaran 10 y 11, porque los niños hasta noveno llegaban y ahí se quedaba, y llegan a la zona rural y todo esto que ellos traen se pierde porque allá ya entonces todas sus tradiciones, todas sus costumbres no las pueden, difícilmente se las van a retomar, pero si estamos dentro del centro educativo, sí, se fortalece, porque algo que está establecido es que es el docente, tiene que ser guayú, pero cuando sale de allá, difícilmente. Entonces, es una tarea que yo digo es más desde el amor propio de nosotros como maestros, y si lo traigo al contexto acá Bogotá, que lo decía la profe Adriana, todos estos desplazamientos, a veces los niños por lo general deben dejar sus tradiciones, sus costumbres, porque aquí el niño es el diferente, es el raro, él no habla, él no aporta, y por qué nosotros como docentes no nos apropiamos de esa riqueza cultural y enriquecemos nuestra aula y así la fortalecemos. Por eso digo que parte mucho también de nosotros, del querer rescatar toda esta cultura desde la primera infancia. Si la enrazamos, si la afianzamos, hay unas riquezas y unas cosas que uno dice, oye, nosotros ¿por qué estamos desconociendo tanta riqueza? ¿Estamos formando en qué? Si hay algo rico y que para uno como adulto es interesante, cuando se trabaja con los niños desde lo que ellos nos cuentan de sus comunidades, entonces estamos dejando perder mucha de nuestra cultura, muchas de nuestras tradiciones. Pues yo lo hablo desde los guayú, que es con los que trabajo, pero la profe Adriana nos hablaba de varias comunidades, y qué rico poder nosotros aprender de estas comunidades. Creo que es más desde nuestro sentir como docente y desde nuestras ganas de dar a conocer y transformar y no dejar perder toda esa cultura que tenemos en nuestro país. Listo, María, y gracias. Bueno, continuamos con la discusión. Adriana, profe Adriana, tienes la palabra. Gracias. Sí, ahorita escuchando a la profe María Isabel, recordaba, por ejemplo, el caso de los estudiantes que les mencionaba de la comunidad étnica Huaunán. Ellos vienen del litoral San Juan en el departamento del Chocó por situaciones de rutas de narcotráfico y presencia de grupos al margen de la ley, pues han tenido que desplazarse de manera forzosa hacia Buenaventura, Cali y a Bogotá. Son los lugares a donde han llegado. Y ellos tienen unas tradiciones, una cultura, el tema de la lengua pues es muy arraigado, pero quienes llevan más tiempito acá, digamos unos 5 o 6 años, pues vemos que ya ellos hablan mucho mejor el español que sus padres o que los mayores y demás, y los consumos culturales cambian, ¿no? Ya les da pena el woumeu, entonces hablar su lengua ya como que no lo hago, pero otras cuestiones como la música, en los procesos de educación que ellos tienen en otros colegios, yo he visto que los ponen mucho a hacer sus danzas y sus cosas y hablar la lengua, pero va uno y le revisa, porque además lo agregan a uno a Facebook, va y le revisa sus perfiles de Facebook y escuchan otra música
Les puede gustar incluso música de otros lugares, de Corea del Sur, un pop, que bueno, yo no conozco mucho al respecto, pero uno diría, no, hay que preservar la cultura de la comunidad Wonan y la ropa y el peinado y demás, todas estas cosas, pero ahí es donde entran entonces esos conflictos y entendemos también que las culturas son muy dinámicas y que seguramente estos jóvenes, además de indígenas, también adquieren otras identidades y otras formas de comprenderse y nosotros en las instituciones educativas, si bien es cierto, debemos tener presentes esas tradiciones culturales, esas configuraciones culturales en perspectiva histórica, no podemos desconocer también que como sujetos vamos configurándonos de manera permanente y pues es un punto también a tener en cuenta dentro de estas discusiones, ¿no? De estas problematizaciones que estamos haciendo y supongo de igual manera o algo similar sucederá con las comunidades muiscas de San Bernardino. Bueno, yo he tenido oportunidad también de conocer un colegio vecino allí, el Quimipernía, que tiene unas particularidades y pues seguramente allá los chicos también tienen unas reapropiaciones culturales e identitarias que pues, nosotros no podemos dejar de lado. Gracias, profe Adriana. Le vamos a dar la palabra a la profe Sandra. Gracias. Es que a propósito de lo que decía la profe María Isabel, el asunto aquí es que en Bogotá, y pues por ejemplo escuchando a la profe Adriana, escuchando a otros profes, en el colegio de Pernía, cerca también en la Concepción, hay digamos que proyectos de interculturalidad, pero en general en Bogotá, pues dado que es el lugar, el centro, el receptor pues de la mayor cantidad de desplazamiento por muchas razones, económico, ambiental, por el conflicto armado, pues definitivamente los colegios en Bogotá son colegios muy diversos, diversos en todo sentido. Nosotros en algún momento hicimos una caracterización, hace como unos 3 años hicimos una caracterización e identificamos que en San Bernardino habían estudiantes de todas las regiones del país, de todas. Creo que solamente no había como de Bichada y de San Andrés. El resto de todos los departamentos teníamos estudiantes, muchos sabíamos por sus apellidos, por su familia, que venían de alguna comunidad, pero ellos mismos no se reconocen. Y es un trabajo que también es un trabajo fuerte que hay que hacer en la escuela. Y es cómo hacer para que ellos se reconozcan dentro de sus comunidades y reconozcan quiénes son. Así sea, se reconozcan como campesinos, porque muchos ni siquiera lo hacen. Y entonces, ¿cómo se podría trabajar? Digamos que es una pregunta grandísima que nos haríamos los maestros que estamos interesados en este asunto de la diversidad y el reconocimiento de las diversidades en el aula y en el colegio. Es cómo hacer para fortalecer esos procesos de reconocimiento, sobre todo en una ciudad que absorbe tanto y que cambia tanto, como decía, que hace que la persona cambie tanto, como decía la profe Adriana. No es lo mismo desplazarse hacia el municipio cercano al pueblo, al lugar en el que yo vivía, a desplazarse a Bogotá, porque Bogotá es una ciudad que absorbe, que sí es diversa, que sí reconoce, pero claramente en los territorios y en los contextos en los que los niños se están moviendo, pues evidentemente no están siendo reconocidos. Entonces, sí sería una pregunta movilizadora, pues, no sé, para un proyecto distrital o una cosa así, no solamente focalizado en estos colegios que se reconocen, San Bernardino se reconoce, el Quimi se reconoce como colegio diverso e intercultural, pero básicamente todos los colegios tienen la misma recepción de esas poblaciones que vienen desplazadas y que efectivamente le aportan un montón de cosas y lo que decía la propia María Isabel, si nosotros cogiéramos todos esos saberes que traen esos niños y esas familias, porque no son solo los saberes de los niños, sino las familias, todo lo que saben, su forma de interpretar el mundo, la naturaleza, la vida, pues haríamos unas maravillas de los conocimientos y los saberes y los aprendizajes que se mueran en el aula serían maravillosos. Gracias. Gracias, profe. María Isabel. Es que quería aportar ratificar lo que dice la profesora Sandra. Es algo que cuando ella hablaba de reconocer los procesos culturales y que cómo hacemos esa pregunta movilizadora, me acordaba de una estudiante que estuvo en la universidad y que tiene su institución educativa y cómo ella a partir de su tesis de grado
que giró en torno a estos procesos culturales y me hizo acordar la profesora Sandra eso porque quisieron toda la encuesta de ver, sí, en los colegios en Bogotá hay mucha diversidad y ella se dio cuenta que en su institución educativa, en sus niños, en su jardín, había muchísimos, de muchísimas regiones del país, de todo, bueno, una gran diversidad. Y cómo hizo este ejercicio a partir de las familias y dice, yo lo hice por experimento, porque quería articular lo que yo hice de mi trabajo de grado, porque me pareció interesante y ya lo está haciendo, y ya lo está ya hace parte de su PEI, porque se dio cuenta de las grandes transformaciones y de los procesos que logró hacer con los padres de familia de cada una de estos niños de las diferentes regiones. Yo sé que no es un proceso fácil, estoy hablando de la dueña del jardín, y nosotros como maestros, cuando yo propongo esto con mis estudiantes, siempre dicen, profe, pero es que nosotros podemos hacer muchas articulaciones, como lo decía la profe Sandra. Y eso que nos están pidiendo desde un currículo, desde todo lo que nos exigen en las instituciones, nosotros podemos enriquecerlos a partir de estas identidades culturales que nosotros tenemos tan ricas en el aula, pero que a veces por desconocimiento, a veces por no indagar un poquitito más, no lo hacemos. Y realmente los procesos se hacen más didácticos, más lúdicos, más interesantes o más significativos para los niños, porque son contados de ellos para ellos. Y esas transformaciones son muy, muy interesantes. Eso era lo que quería aportar, Dianita. Gracias, María. Bueno, no sabemos si hay más comentarios, inquietudes, preguntas. Tu profesora, por aquí levantó la mano, profesor Mauro y Adriano. Voy a hacer un comentario. Pido desculpas por el portuñol, por la dicción. Estou muito feliz de estar aqui em esse espaço. Estava muito feliz de ver as obras, principalmente em las citas do professor Paulo Freire. Trabalho com educação não formal em la instituição SESC São Paulo. Trabalho com niños de 7 a 12 anos em uma proposta para a construção coletiva de ações pedagógicas com atividades em diferentes idiomas, como teatro, dança, artes, desportes. Contamos com um grande complexo deportivo, trabalhamos também com atividades corporais, entre outras que se definem como coletivo. A instituição tem um papel cultural e educativo na região, e sua missão é construir cidadania através da diversidade e múltiplas possibilidades. Estamos em um território de grande vulnerabilidade social e diferentes tipos de violência contra a niñez e a adolescência. Sinto que meu trabalho é muito similar ao que vi hoje: educação para a diversidade, construção de vínculos, protagonismo individual, coletivo e comunitário. E em estes últimos momentos da pandemia, estamos trabalhando arduamente com base na sabedoria indígena ancestral do Brasil e afrodiaspórica, em uma redefinição cultural dos modos de produção e consumo, assim como na compreensão emocional que lhe agravou com a pandemia. Ver estas propostas me llena de ilusões e interesse de intercâmbio pedagógico. Desfrutei muito os trabalhos e saber que estamos dialogando, incluso à distância, e sim um contato profundo entre estas propostas pedagógicas. Creio que este espaço nos dá subsídios para unificar nossas diferentes lutas em América Latina e alinhar nossas ações educativas orientadas à transformação e emancipação individual, coletiva e social. Tenho muito a agradecer a todos e todas. Aprendi muito com você. Muchas gracias, Mauro. Muy, muy, muy chévere. Y hice una síntesis muy buena de la mesa. Ahí está la síntesis. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Y gracias por su participación, por sus aportes muy valiosos y por la atención que le prestó a cada una de las presentaciones. Y chévere también, interesantísimo el trabajo que realiza allá en Brasil con los niños, ¿no? Sí, muy importante. Es una región muy
de vida muy difícil y los niños y jóvenes em situações muito precárias de alimentação, saúde, acessos, enfim. É muito semelhante ao que vimos acá, né, neste momento. Bien, Mauro, gracias. Ahorita, si les parece, podemos hacer un intercambio de correos electrónicos para de pronto compartir mayor información y demás. Ahorita Mauro hacía mención en su intervención sobre pues, generar esos vínculos, esos nexos, y que no se quede solamente en una cuestión, digamos, de este espacio académico, sino que ojalá se pudiera generar esas conexiones para intercambiar ideas, información y demás. Sí. Bueno, tenemos a nuestra comentarista María Isabel, pero antes de pasar con María Isabel, evidentemente pues vemos que todos desde sus contextos inmediatos donde están haciendo también un trabajo específico, donde están también haciendo un acompañamiento, pues transitan por esa pregunta de cómo educar y realmente cuál es la apuesta, ¿no? Me llamaba muchísimo la atención en la propuesta del Colegio San Bernardino, cuando ustedes hablaban y las coincidencias que hay también entre la población migrante, ¿no? Las diferentes características de la población, pero también esa pregunta del formar para qué, ¿no? Y en ese formar para qué, creo que todos en estas construcciones también como que tenemos siempre muchas inquietudes frente a los caminos y trayectorias recorridas. Y ahí me surgió una inquietud para el grupo de Nicolás y de la profe Sandra, frente a esta apuesta que ustedes hicieron de unirse, de trabajar interdisciplinariamente, de traer a otros al aula, un aula que no solamente es un aula de 4 paredes, sino un aula que se extiende. Ustedes, realmente, ¿cómo fue esa experiencia con los jóvenes? ¿Cómo lo aceptaron ellos a partir de esa construcción e implementación de este seminario? Bueno, empiezo yo y si algo en Nico me complementa. Al principio fue difícil, bueno, porque empezamos con un curso complejo, con décimo, fue como el piloto, y sobre cambio climático. Y voy a ser sincera, pero la química décimo no es tan chévere. Entonces, eso es la química del balanceo, es la química de las reacciones químicas, es la química de las matemáticas. Entonces, pues, pero en medio de que no es una química fácil, los chinos querían ver eso. O sea, necesitaban que yo los sentara. O sea, creo que la que más ha tenido problemas con la aceptación ha sido el área de ciencias naturales. ¿Por qué se cree que el área de ciencias sociales puede hablar de cualquier cosa? Y el área de ciencias naturales, según el imaginario que tenemos los profes, usted tiene que ver en noveno genética, porque si usted no ve genética, el noveno es como si no lo hubiera visto. Entonces, es supremamente, pues como si lo hubiera pasado pues por el colegio. Entonces, las tensiones fueron muchas de los estudiantes, porque era una rigurosidad en medio de todo lo flexible que puede ser que vimos. Hay momentos que son rigurosos. Cuando estamos leyendo, lo que sea que estamos leyendo. Estamos concentrados en ese punto, intentamos como que ellos sean más observadores, Entonces les costaba escribir, hilar las ideas, como como así que tiene que ver, no sé, la bomba atómica con la Guerra Fría y por qué me hablan de eso, y el átomo qué, entonces era una cosa súper compleja. Y no fue solamente los estudiantes quienes tuvieron esa atención inicial, sino los papás. Pues fueron papás a decir qué iba a pasar con la prueba de saber, que ellos tenían que, como así que no han visto eso de las fórmulas, y uno empieza a contarles como, vea, es que está acá implícito, está aquí inmerso, aquí lo estamos viendo, lo que pasa es que no es la plana de las fórmulas, sino lo estamos viendo de otra forma, y pues poco a poco los chicos se fueron flexibilizando, tanto que en este momento tenemos egresados que nos buscan hacernos gracias, o sea, esto que usted me enseñó, así lo estoy viendo en la universidad, así lo estoy viendo en la vida, así lo entendí. Y me sirvió un montón porque la entrevista que me hicieron en la universidad, pues yo hablé
de lo que ustedes me hablaron de la comida en la plaza de mercado. Entonces,